Soy Julio Gómez y esto es Mochila de Viajes. Tengo un día. ¿Qué vamos a ver? Cádiz. Va a ser rápido pero intenso. Además Cádiz es preciosa. Me encanta. Ahora que me estoy achicharrando como yo solo. Bueno, pues vamos al lío. Primer consejo. Para llegar a la ciudad de Cádiz, la forma más cómoda y sencilla es a través del tren. En mi caso, salí desde la estación de Jerez, lugar donde me alojé los días que estuve en la provincia de Cádiz y de la que os hablaré en el próximo vídeo. ¿Y cómo desplazarse ya una vez en la ciudad de Cádiz? Hay autobuses turísticos que la circunvalan, pero la mejor manera es andando, ya que por su dimensión es asequible recorrerla a pie, pero lleva una buena provisión de agua o dinero para adquirirla. Con los pies ya sobre Cádiz y tras coger callejero en el punto de información turística, emprendemos visita yendo primeramente a la catedral. Edificio que tardaron la friolera de 160 años en terminar. Como es lógico, tiene influencia de dos estilos arquitectónicos, el barroco y el colonial, y se utilizaron tres tipos de piedra, dependiendo del dinero que tuviesen en ese momento para continuar la obra. Empezaron con mármol, pasaron una piedra de concha llamada ostionera y acabaron la obra con piedra caliza. Su cúpula es de un color dorado anaranjado, para reflejar la luz de la luna y ayudar a los marineros a llegar a buen puerto. Adentramos un poco en la ciudad en dirección al mercado central, atravesando por la Plaza de las Flores. Llegados al mercado, el espectáculo de productos frescos del mar es impresionante. El paseo nos lleva por las plazas y calles de Cádiz, hasta llegar al famoso Teatro de Manuel de Falla. Si los que estáis viendo esto sois españoles, no hace falta que os explique la importancia del teatro, pero si sois extranjeros, os diré que aquí es donde cada año los gaditanos muestran al mundo lo mejor de su carácter. En carnavales, la gente se disfraza por toda la ciudad y los más valientes se suben al escenario y se plantan cantando, en tono satírico y burlón, sobre los temas más calientes de la actualidad nacional y mundial. Después, estos mismos grupos salen en medio de plazas y calles de la ciudad y vuelven a cantar rodeados de la multitud. Llegamos por fin a las terracitas y me topé con esto. Un puestecito de ostiones en la esquina de una taberna. La taberna de nombre Casa Manteca. La verdad, no me pude resistir. Ostiones frescos. Costaron 5 euros. Son independientes del bar y si no está este hombre, seguramente no los pillaréis. Junto a esto me tomé una cerveza con una tapa de chicharrones servidos en papel de traza. Especialidad de la casa, 3,5 euros. Ya con el estómago lleno, vamos a ver los dos castillos que antaño protegían la ciudad de Cádiz de las invasiones por mar. El primero, el castillo de San Sebastián, que levantado sobre una isleta hay que recorrer un largo y estrecho malecón que lo une a la ciudad. Antes de la edificación del castillo se erigía un templo fenicio dedicado a Cronos, según dicen. El castillo estuvo en manos militares hasta el año 2000, año que se cedió al Ayuntamiento de Cádiz. Una curiosidad, el faro que veis ahora no fue el primero del castillo, de hecho es este. Sí, un poco bajo, lo sé. El asunto es que fue derribado, desde los 40 metros de altura que tenía hasta la altura de las murallas, sobre unos 10 metros. Esto fue en el año 1898. Con el único motivo de que no fuese usado como punto de referencia para artillería naval de los Estados Unidos, que por aquel entonces andaba en guerra con España. Sí, no hemos peleado con los americanos. El faro actual de 41 metros se inauguró en 1913, siendo el segundo eléctrico que se construía en España y el único y último de estructura metálica. El otro castillo es el llamado de Santa Catalina. Tiene estructura de estrella de 3 puntas y como el anterior se cedió al Ayuntamiento de Cádiz y actualmente se usa para diferentes exposiciones y actos culturales. En su patio central estaba esta figura. ¿Qué es? ¿Qué simboliza? No lo sé. Por diversos puntos de Cádiz hay unos ficus enormes que dan una sombra ideal para parar y tomar un respiro. Otro lugar interesante para parar o tomar un respiro es el Parque Genovés,
en el que hay una gruta artificial con figuras de dinosaurios y cacanas. A continuación subiremos a la Torre de Tavira, punto más alto de la ciudad antigua. De todos los lugares que os he mostrado es el único donde he tenido que pagar entrada y solo para ver la cámara oscura, ya que la torre y su terraza está abierta al público. El precio, unos 6 euros. En la terraza se pueden apreciar unas vistas inmejorables de toda Cádiz. No dejan en el interior de la sala oscura hacer fotos ni vídeos. En realidad es muy similar a los periscopios que hacíamos de pequeños con espejos, pero con unas ligeras variaciones. La imagen del exterior entra desde la parte superior de la torreta al interior de la sala oscura, reflejada a través de un espejo. La luz atraviesa unas lentes que aumentan el tamaño de la imagen para posteriormente incidir en una pantalla cóncava y blanca, que está dentro de una sala completamente pintada de negro y en completa oscuridad. Esta no es la única torre de Cádiz. La verdad es que está repleta de todo tipo de torres para la vigilancia de los barcos mercantes llegados de las Américas, pero principalmente lo hay de 4 tipos: la torre de garita, la torre de sillón, la torre de terraza y la mixta, que viene a ser una mezcla de 2 o de las 3 anteriormente indicadas. Hay una torre que es especial, la Bella Escondida, única de planta octogonal y visible solo desde la altura, ya que a nivel del suelo no hay ningún lugar donde se la pueda ver. El Museo Provincial Arqueológico y de Bellas Artes de Cádiz me lo he encontrado cerrado. Por la mañana solo cuando está abierto. Por la tarde no vengáis en verano. No sé si en invierno se podrá visitar o en otra época del año, pero ahora mismo nada. La última parada del viaje es el Museo de las Cortes de Cádiz. Museo erigido para conmemorar la primera Constitución española de 1812, que se firmó en las costas de Cádiz y popularmente se la conoce por la Pepa. En el interior hay una maqueta de la ciudad antigua de Cádiz y una amplia colección de espadas, mosquetes, trabucos y miniaturas de soldados de la época del asedio francés de Cádiz. Y bueno, ahora sí que me despido. Dadle like, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios. Os espero en la siguiente parada. Un beso y un fuerte abrazo, viajeros.